La arquitectura codificador de codificador con mecanismo de atención que vimos en el video anterior tiene muchos problemas de costo computacional debido a que depende de las redes recurrentes y, como ya hemos hablado en múltiples ocasiones, las redes recurrentes presentan problemas porque no es posible paralelizar el algoritmo de propagación hacia atrás en el tiempo para una misma secuencia. Por esa razón, en el año 2017 se publicó un artículo titulado Attention is All You Need, en el cual se introduce una arquitectura llamada Transformer que propone un mecanismo de autoatención de manera similar al mecanismo de atención en las redes recurrentes, pero sin necesidad de depender de una capa de recurrencia. En este caso en particular, en lugar de esperar a que una capa recurrente propague toda la secuencia hacia adelante, el mecanismo de atención que utilizan los Transformers compara todos los elementos de la secuencia contra ellos mismos para evaluar las similitudes o las relaciones que existen entre ellos y poder determinar cuál es la información de contexto que es necesario añadir en el procesamiento de la observación en cada momento del tiempo. El Transformer original propone una arquitectura también de codificador en el que cada uno de estos bloques está compuesto por 4 capas. Una capa que se conoce como capa de autoatención, una capa en el que hay un proceso de suma y normalización, 2 capas estándar densas y una capa final nuevamente de suma y normalización. El elemento fundamental de este bloque es la capa de autoatención y para poder comprenderla vamos entonces a analizar en detalle el proceso que sigue esa capa. Vamos a suponer que tenemos entonces una secuencia de entrada y teniendo en cuenta que este mecanismo se creó para el procesamiento de texto, entonces vamos a suponer que esa secuencia de entrada corresponde a una secuencia de palabras. Vamos a tener entonces, supongamos, una secuencia donde cada palabra va a estar representada por su correspondiente word embedding. Entonces vamos a tener una palabra W1, una palabra W2, una palabra W3 y una palabra W4. Estas palabras entonces, si nosotros quisiéramos evaluar la similitud que existe entre cada una de las palabras y las demás palabras en la secuencia, podríamos entonces utilizar alguna medida de similitud. En particular, por ejemplo, podemos utilizar una medida basada en el producto punto que estará relacionada con la distancia coseno entre ambas palabras. Tendremos aquí entonces nuevamente la palabra W1, la palabra W2, W3 y W4. Si realizamos entonces el producto punto entre todas estas palabras, vamos a obtener entonces una matriz de 4×4 en la que lo que vamos a tener en cada uno de los elementos es el producto punto entre los dos vectores. Entonces tendríamos, por ejemplo, el producto punto entre la palabra 1 y la palabra 1, la palabra 1 con la 2, la palabra 1 con la 3 y así sucesivamente. Algunos de estos valores, por ejemplo los que están sobre la diagonal, van a ser valores, digamos, grandes, porque estamos comparando una palabra consigo misma, y en algunos otros casos es posible que tengamos valores más pequeños. Este proceso normalmente debemos normalizarlo, debemos realizar algún proceso de normalización porque, digamos, para poder darle mayor estabilidad numérica al cálculo de esta similitud. Entonces normalmente en el caso del mecanismo de atención se hace una división sobre la raíz cuadrada del número de dimensiones que tiene los vectores de entrada, es decir, el tamaño de los vectores de embebimiento. Posteriormente, vamos a evaluar entonces la importancia que tiene cada una de las palabras con respecto a cada una de ellas. Es decir, vamos a ver qué tan importante es la palabra 2 cuando estamos procesando la palabra 1, qué tan importante es la palabra 3 cuando estamos procesando la palabra 1, qué tan importante es la palabra 4 cuando estamos procesando la palabra 1. Entonces, en ese caso,
lo que vamos a hacer entonces es realizar un proceso de normalización posterior al que ya hicimos, pero en esta normalización lo que vamos a hacer es utilizar una normalización de tipo softmax para garantizar que la suma de cada una de estas filas es igual a 1. De esa manera entonces vamos a poder establecer cuáles son los pesos relativos que tienen cada una de las palabras con respecto a una palabra en particular. Si estamos en el momento 1, entonces lo que queremos evaluar es la importancia relativa de todas las palabras respecto a la primera. En el segundo tiempo estaremos evaluando el peso relativo de las palabras con respecto a la segunda y así sucesivamente. Entonces, una vez hemos calculado estos pesos relativos, vamos entonces a calcular una nueva salida de este proceso para cada uno de los momentos del tiempo. Y entonces, ¿esa salida qué va a ser? Vamos a tomar entonces para el tiempo 1, vamos a llamar a esa salida Z1. Esa salida Z1 va a ser entonces la palabra W1 multiplicada, vamos a llamar en este caso a un peso alfa, que va a ser el peso alfa 11, que tiene que ver con la importancia que le dio la palabra 1 con respecto a sí misma, o sea, la que tenemos aquí, más la palabra 2 multiplicada por el alfa 12, que tiene que ver con la importancia que tiene la palabra 2 en el momento 1 del tiempo, más W3 por alfa 13 más W4 por alfa 14. En el momento del tiempo 2, es decir, cuando queremos expresar la segunda observación, entonces vamos a hacer un procedimiento similar y en este caso entonces vamos a tener W1 multiplicado por alfa 21 más W2 multiplicado por alfa 22 más W3 multiplicado por alfa 23 más W4 multiplicado por alfa 24. Y bajo la misma lógica podremos entonces seguir para producir la salida para cada uno de los momentos del tiempo. Estas salidas entonces tienen la información de la palabra que estamos procesando en ese momento del tiempo y además tienen la información de contexto que de acuerdo a estos pesos es importante tener en cuenta para realizar la predicción en el momento 1. Lo mismo pasa con la salida número 2. Tiene la palabra que ingresó o la observación que ingresó en el momento 2 y además tiene una información de contexto sopesada con unos pesos relativos que me indican qué tan importante es esa información para realizar la predicción sobre el tiempo 2 o sobre la observación 2. Este es en esencia el mecanismo de atención. Ahora, en realidad, estos vectores que utilizamos para realizar todo el proceso, digamos, este conjunto de vectores de entrada, el conjunto de vectores con el cual lo comparamos y el conjunto de vectores que utilizamos en este punto para realizar la suma, realmente no son la misma palabra. Lo que se hace normalmente es, se toman las palabras de entrada, nuevamente las 4 palabras, W1, W2, W3 y W4, y se pasan por 3 transformaciones lineales. Una primera transformación lineal produce un vector de palabras que se va a llamar los queries. Una segunda transformación lineal van a ser unas palabras, unos vectores que se llaman keys. Y una tercera transformación lineal va a producir unos vectores que se conocen como values. Los primeros de ellos se van a utilizar aquí, los segundos se utilizan en este punto y los terceros son los que se utilizan al final, que son estos que se combinan con los alfa obtenidos del paso anterior. Esto lo que permite es que el modelo pueda identificar cuál es la información importante para cada uno de los pasos del tiempo y además
yo puedo, a través de esta transformación lineal, que no es más que una multiplicación por una matriz de pesos, yo puedo reducir el tamaño original de entrada. Eso es en esencia el mecanismo de autoatención. Entonces, en el notebook ustedes van a ver, aquí tenemos entonces un ejemplo con dos palabras. Este sería el vector embebido de una palabra thinking y de una palabra machines. Aquí tenemos entonces los queries, los keys y los values obtenidos a través de una transformación lineal con estas matrices. Entonces, para el momento del tiempo 1, entonces yo tengo el producto punto entre el query 1 y el key 1, entre el query 1 y el key 2, que este corresponde entonces a la proyección de la palabra 2 o de la observación 2. Se realiza entonces un proceso de normalización, como les decía antes, para garantizar estabilidad numérica. Se pasa por una función softmax que me va a decir cuál es el peso relativo de esta información y se multiplica por los value y posteriormente se hace una suma. Este es el valor de Z1, entonces será la suma de estos vectores una vez multiplicados por su correspondiente peso. Para el Z2 será igual. En el caso de la propuesta original, para poder mantener la información de cuál es la posición relativa que tenía cada una de las palabras dentro de la secuencia original, a las palabras de entrada se les suma un embedding posicional. A cada una de estas se le suma un embedding posicional, que es otro vector del mismo tamaño, que en el caso de la propuesta original está basada en una función sinusoidal. A partir de un embedding posicional es posible darle información a la red de cuál es la posición relativa que tiene cada una de estas palabras dentro de la secuencia completa. En la propuesta original del transformer, este proceso que acabamos de describir aquí, en el que se obtiene un único valor de Z1, se repite varias veces. En una analogía a como en el caso de las redes neuronales convolucionales, se definen varios kernels. Entonces, la idea es que cada uno de los kernels se ocupe de extraer cierta información de una imagen. En este caso, entonces, cada uno de los Z, que se conoce como un hit o una cabeza, se espera que se centre en parte de la información de la secuencia y al repetir este proceso utilizando diferentes transformaciones, queries, keys y value, la idea es que se pueda centrar en diferente información. Por ejemplo, que alguna parte de la autoatención se enfoque en la similitud con sustantivos, otra se enfoque en la similitud sobre adjetivos, sobre verbos, para el caso, por ejemplo, del procesamiento del lenguaje natural. Entonces, en la propuesta original se utilizan 8 de estos procesos, entonces se le llama a esta capa usualmente un multi-headed self-attention, donde se combinan 8 salidas. Eso quiere decir que vamos a tener al final 8 Z1s, uno para cada uno de estos 8 veces en que se repite el proceso, y al final se tiene una matriz W0 que realiza la proyección de estos Z a un Z final 1, que ya va a ser, digamos, como el Z general a partir de la combinación de cada uno de estos Z1s obtenidos a partir de múltiples hits dentro del mecanismo de autoatención. Entonces, en el notebook pueden observar, este es el proceso realmente que se realizó. Aquí tienen entonces las palabras de entrada, aquí tienen las diferentes matrices de transformación para obtener los queries, los keys y los value. En cada una de las hits o de las cabezas se obtienen entonces varios valores de Z0, varios valores de Z1, varios valores de Z7, y esta es la matriz final W0 que permite proyectar estos valores y obtener ya un conjunto de zetas a la salida. La idea obviamente es que vamos a tener tantos zetas como X teníamos a la entrada, porque el objetivo es devolver la secuencia de observaciones en el que cada valor en el tiempo tiene la información de la entrada más la información del contexto que es útil para poder realizar la tarea predictiva que estemos resolviendo. Una vez hemos comprendido entonces el mecanismo de autoatención, podemos entonces ver el bloque completo de un codificador en el transformer.
En este caso entonces tenemos las palabras que están codificadas con sus vectores de embebimiento, a los cuales se le va a sumar un embebimiento posicional, como ya dijimos hace un momento, para garantizar que cierta información relacionada a la posición relativa de esta secuencia se mantiene. Pasan entonces por la capa de autoatención que acabamos de describir, que produce las salidas entonces Z1 y Z2. Luego, posteriormente, se utiliza una capa de conexión residual en el que las salidas se combinan con las entradas y posteriormente se normalizan. Recuerden que esta combinación de capas residuales se realiza sobre todo para evitar problemas de desvanecimiento del gradiente y para acelerar el proceso de entrenamiento de las redes neuronales, que ha sido, digamos, una modificación muy exitosa y que se utiliza en muchas de las arquitecturas actuales convolucionales y también en este caso. Posteriormente, esas salidas pasan por una capa densa que se comparte para cada una de estas salidas, y finalmente se aplica nuevamente una capa de suma y normalización, es decir, nuevamente hay un proceso de conexión residual de estas salidas versus las salidas de las capas densas, se normaliza y finalmente produce la salida del bloque codificador. En el paper original se propuso una arquitectura codificador de codificador en el que el codificador está compuesto de varios bloques como el que acabamos de describir, y el decodificador se construye con algunas de las capas que ya vimos, como la capa de autoatención, y adicionalmente se utilizan las matrices de transformación de los queries y los key value se utilizan en el decodificador con el propósito de que el decodificador se fije en los elementos importantes de la secuencia de acuerdo con el aprendizaje que se llevó a cabo, con el entrenamiento que se llevó a cabo durante el codificador. Entonces, durante el proceso de decodificación, si estamos hablando de un problema en el que entra una secuencia y sale una secuencia, entonces la secuencia de entrada se procesa toda en el codificador, y en el decodificador se va pasando. Primero pues se pasa la primera etiqueta con la cual se arranca el proceso de codificación. Las matrices de keys y values se comparten y son las que utiliza el decodificador, y la salida del decodificador se va utilizando como entrada para el siguiente tiempo, y de esa manera se van a ir produciendo las demás salidas. Es importante tener en cuenta que las salidas de las capas intermedias dentro de estos bloques de codificación y de los bloques de decodificador deben tener el mismo tamaño de las entradas para poder realizar el proceso de suma residual. En muchas aplicaciones se ha encontrado que es muy útil utilizar, por ejemplo, un mecanismo de transformer, pero únicamente el codificador, para luego resolver otras tareas, por ejemplo, de análisis de sentimiento, no necesariamente relacionadas, pues, por ejemplo, con el problema de traducción de máquina. Vamos a ver entonces una implementación sencilla de un bloque de transformer en un problema de análisis de sentimiento en texto. Vamos a utilizar para ello la base de datos del IMDb Movie Review, que está incluida dentro del Keras Datasets. En este caso, la base de datos ya ha sido preprocesada, es decir, que cuando nosotros realizamos esta carga, realmente lo que obtenemos son las secuencias ya una vez han sido tokenizadas y ya tienen, digamos, padding, por ejemplo, ya han sido fijadas a una misma longitud. Entonces, lo que observamos aquí es simplemente el número en el diccionario que fue asignado a cada una de estas palabras. No vamos a conocer la frase en concreto, pero lo que queremos ver es simplemente que el proceso de entrenamiento se puede llevar a cabo y observar cuánto sería una accuracy de validación en este caso. Entonces vamos a tener vamos a definir el bloque transformer. Aquí vemos entonces que en el constructor vamos a definir varias capas. La capa de autoatención es una capa que en TensorFlow se llama Multi-Hit Attention, y en la que definimos simplemente, principalmente el número de hits, y definimos el tamaño de las matrices de transformación a través de definirle cuál va a ser el tamaño de la dimensión de embebimiento de las palabras que van a ingresar. Tenemos aquí simplemente unas capas secuenciales, que son las capas densas que vamos a utilizar al final.
tenemos las capas de normalización y tenemos unas capas de dropout para adicionarle al bloque transformer unos mecanismos para evitar el sobreajuste. Durante el proceso forward, entonces, el transformer va a procesar la información de la siguiente manera. Tenemos las entradas que va a ser la secuencia de palabras codificadas con los vectores de embebimiento. Entonces, en la capa de atención, lo que vamos a hacer es comparar ellas contra ellas mismas. La salida la vamos a pasar por una capa de dropout. Luego viene la capa de normalización a la que le ingresa las entradas más las salidas de la capa anterior, es decir, aquí hacemos la conexión residual. Luego pasamos esto nuevamente por la capa densa que habíamos definido hace un momento. Nuevamente pasamos esto por una nueva capa de dropout. Y finalmente aplicamos entonces la segunda normalización, a la cual le entregamos la salida de la primera normalización más la salida de la capa densa anterior. Entonces, en este caso, tenemos la salida ya del bloque transformer. Y vamos a definir en este caso también un bloque de embebimiento tanto de posición como embebimiento de palabras. Vamos a utilizar entonces dos capas de embed diferentes para permitirle a la red aprender tanto los embebimientos de posición como los embebimientos de las palabras. Recuerden que para una aplicación en un contexto real es posible que lo que sea más útil sea realizar un proceso de transfer learning a los embebimientos de las palabras, es decir, utilizar vectores de palabras embebidos y entrenados previamente. Y en el caso del embebimiento posicional, pues algunas aplicaciones utilizan embebimientos posicionales que están preestablecidos, o en otras pues es posible permitirle a la red, por ejemplo, entrenarse y aprender sus propios valores. Entonces, tenemos aquí simplemente para que vean qué hacemos en el call. En el call vamos entonces vamos a recibir un X que va a ser la secuencia, en este caso con los valores tokenizados, y a partir de esa secuencia con los valores tokenizados simplemente entonces vamos a pasarla por la capa de tokenización del embebimiento. Vamos a definir también la capa posicional. En este caso vamos a definir un límite de valores entre 0 y el valor máximo de longitud de la secuencia para poder definir precisamente ese valor posicional, y entonces hacemos un embebimiento de esos valores de posiciones asignándole un valor diferente a cada una de las posiciones dentro de la secuencia. Luego el resultado va a ser simplemente la suma de los dos embebimientos. Entonces el modelo lo definimos de la siguiente manera. Definimos entonces aquí nuestra capa de entrada. Primero lo vamos a pasar por la capa de embebimiento que acabamos de definir, que ya incluye el embebimiento posicional y el embebimiento de palabras, y la salida entonces la pasamos por el bloque transformer. De ahí en adelante podemos nosotros adicionar pues todo lo que queramos. Podemos adicionar, en este caso pues hay una capa de Global Average Pooling, hay otras capas de dropout, una capa densa que es la que va a producir ya finalmente la salida, etc. Es decir, en este caso ya podemos agregar las capas que queramos poner sobre el bloque transformer ya para resolver, digamos, el problema final. Entonces aquí realizamos el proceso de entrenamiento y vemos que el modelo, por ejemplo, obtiene una accuracy de validación que está alrededor del 86%. Podríamos entonces realizar una comparación de esta arquitectura con arquitecturas previas que hemos utilizado para el problema de análisis de sentimiento y evaluar su desempeño de manera comparativa.